La pregunta: ¿sobre dónde mora y moraba Dios en tiempos antiguos? Primero en el cielo. Esto se encuentra en Salmo 115, verso 3. Nuestro Dios está en los cielos. Salmo 103, verso 19. Yahweh estableció en los cielos su trono. Desde el principio se establece que Dios reside en el cielo, en un lugar de autoridad y poder. Esta es su morada eterna y celestial, la morada de Dios entre los hombres. El diseño dado a Moisés para construir el templo. Descripción en la Biblia, Éxodo 25, 8 y 9. Y harás un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Después del éxodo y durante la travesía por el desierto, Dios ordenó la construcción de un tabernáculo, como su morada entre el pueblo de Israel. Este lugar simbólico permitía a Dios habitar en medio de su pueblo, representando su gloria y presencia. La presencia de Dios se manifestó en el tabernáculo con la nube, simbolizando su gloria. Segundo, en el tabernáculo, Éxodo 40, 34 al 35. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yahweh llenaba el tabernáculo. Y los responsables de ministrar este trabajo en el tabernáculo era la tribu de Leví, específicamente en la descendencia de Aarón. Tercero, en el templo de Salomón, descripción en la Biblia, primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 10 y 11. Y ocurrió que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Yahweh, y los sacerdotes no pudieron estar en el ministerio a causa de la nube, porque la gloria de Yahweh había llenado la casa de Adonai. El templo, construido por Salomón, se convirtió en la morada de Dios en Jerusalén. Su gloria se manifestó en forma de una nube que llenó el templo, simbolizando su presencia permanente en el lugar sagrado. Era visto como el centro de adoración y espiritualidad de Israel. Durante la dedicación del templo de Salomón, la gloria de Dios se manifestó poderosamente en forma en nube. Ahora recordemos que ya Dios no mora en el tabernáculo ni en el templo de Salomón. Antiguamente la presencia de Dios se sentía en esos lugares, tanto en el tabernáculo como en el templo que construyó Salomón para adorar a Dios. ¿Y a dónde ahora mora la presencia de Dios? Si ya no existe el tabernáculo ni el templo de Salomón allá en Jerusalén. Para adorar a Dios, ¿cómo se hace ahora? Para alabar y adorar al Señor. ¿Cuál es el lugar específico? Porque si Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, entonces, ¿a dónde lo podremos hacer? ¿Cuál es la casa de Dios realmente para exaltar al Señor hoy? ¿Serán los edificios de piedra o templo que se le dice casa de Dios? ¿O la habitación de Dios? ¿Será este el verdadero templo, un edificio hecho por manos humanas? Y si no existieran estos templos, ¿cómo entonces adoraremos al Señor? Porque muchos pastores hoy en día piensan que estos edificios, ellos dicen que esa es la casa de Dios, a donde Dios se manifiesta. Un poco más profundo. Entonces el Espíritu de Dios no podría manifestarse si no existieran estos lugares como edificios o templos. Pero ¿qué dice Pablo? En Hechos, en su capítulo 17, verso 26 en adelante. Este pasaje es muy claro, cuando el apóstol dice que ya el Espíritu de Dios no mora en edificios o en casas, como lo llaman algunos pastores y adoradores. Dicen ellos, nos encontramos en la casa de Dios
y es allí donde ellos pueden sentir la presencia de Dios. Porque es allí, en ese templo de piedra, hecho por manos humanas, donde el Espíritu de Dios se manifiesta, para que ellos puedan sentir su presencia en ningún otro lugar. Esto quiere decir que el Espíritu del Señor no está en ellos. Ahora, vamos a los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo dijo que el Espíritu de Dios ya no mora en templos de piedras. Al contrario, en San Juan, en su capítulo 14, versos 16 y 17, dice de la manera siguiente: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y en Juan capítulo 7, verso 37 al 39, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, no del exterior, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Tomado de la Reina Valera de 1960. Regresamos al apóstol Pablo. En la primera carta a los Corintios capítulo 3, versos 16 y 17, que dice de esta manera: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. No se está refiriendo a un templo hecho de piedra, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, que dice, santo es. La misma carta a los Corintios en su capítulo 6, versos 19 y 20, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, no es una casa de piedra, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, es decir, que no te pertenece? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, ¿a dónde? Bueno, en nuestro cuerpo. A Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, no es tuyo. Jesús dijo algo muy importante. En Juan capítulo 2, 19 al 21. Jesús les dijo a los judíos: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Pero ellos no entendieron que se estaba refiriendo a su cuerpo físico, que iba a ser levantado en 3 días de entre los muertos. Primera parte.